Asambleísta Lourdes Estiban. Buenas tardes. A ver, yo a esta hora ya no saben escuchar generalmente, pero voy a decir algunas cosas que por el número de artículos y el contenido mismo, nosotros en la bancada y en el movimiento Pachakutik hemos distribuido por temas y por eso me sumo al planteamiento que ha hecho los compañeros, las compañeras de Pachakutik y la bancada que ayer intervino y el día de hoy. Así como voy a ya no decir algunos de los planteamientos que hizo el compañero Jerónimo, porque voy a hablar sobre el tema de las circunscripciones territoriales indígenas. Pero antes yo quiero decir sobre el tema de las provincias. Bueno, Cotopaxi no tiene petróleo, pero producimos al menos ayuyas. Y si de ríos vamos a hablar, el Cutuchi ya está siendo tratado por el señor prefecto con las autoridades de las provincias amazónicas, porque el río Cutuchi, a pesar de estar sucio, está alimentando todos los ríos que ustedes ya han demostrado en el mapa, de manera que no podríamos nosotros comenzar a decir quién tiene la razón, si Cañar, si Morona, si Chimborazo, Imbabura. Yo creo que es importante, señor presidente y señor Virgilio, ¿dónde está el Virgilio? Que no le veo. Ah, acá está, ya estoy viendo ya. Que se establezca una reunión de trabajo específico para el tema del presupuesto, que muchos, en mi caso personal, yo no entiendo, que se aclare el tema de los porcentajes, la distribución del presupuesto, pero también dar una salida de unidad a las provincias y no más bien buscar beneficiar a una u otra provincia en desmedro de las restantes que conforman las 24 provincias, de manera que yo propongo al compañero Virgilio de que plantee reuniones específicas para poder dar salidas a estos temas antes de la votación que será pertinente. En el tema específico yo quiero decir lo siguiente. Primero, de manera transversal en todo el texto se tiene que poner, compañeros, en la redacción. En algunos hablan de plurinacionalidad y en otros de pluriculturalidad. En unas hablan de nacionalidades y al último le ponen comunas. El artículo 57 de la Constitución es claro, compañeros. La redacción tiene que decir incluso para responder a las comunas de Santa Elena, a las comunas del Guayas, que están identificados no como comunidades, sino como comunas, sugiero que en todos los textos pertinentes se diga comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Además de esa especificación, creo que es importante hacer una aclaratoria en la introducción y no repetir en todo el texto el tema de indígenas, montubios, afroecuatorianos, porque ahí vamos a aparecer lo que justo dijo de mañana el compañero asambleísta Tomalán. No sé dónde está, yo dije que voy a hablar de cholos cuando él esté presente, porque él pidió que yo hable de cholos también, pero no sé si está. Se acholó, ya no está. Para no discriminar a nadie, yo creo que se debe poner solamente de manera general, de manera que los que justifican ser montubios, afros o indígenas, y yo sé que en la Constitución no está el término cholos, pero si hay una territorialidad que lo demuestren por autodefinición que hay cholos, entonces se tomará en cuenta. Por eso mi recomendación de que se deje abierta esa posibilidad. Por otro lado, quiero decir también que he revisado todos los artículos pertinentes a la circunscripción territorial indígena, y yo quiero decir a los compañeros de la mesa, primero, que han hecho un fuerte esfuerzo de entender la demanda indígena, que hoy es constitucional, porque la demanda indígena ha llevado más de 40 años para hoy estar a nivel constitucional, del cual nuestro señor presidente de la República en una cadena nacional dijo: no entiendo lo que quieren los indígenas. Pero el hecho de que han recogido en el COTAD algunas cosas, creo que aquí sí están entendiendo, y un poquito para alfabetizar al presidente. En ese sentido, yo quiero solamente demostrar algunas contradicciones que existen respecto de la
conformación de las circunscripciones territoriales indígenas. La Constitución Política del Estado nos establece en el artículo 257 esa posibilidad a las comunidades, pueblos y nacionalidades autodefinirnos y definir por libre determinación las circunscripciones territoriales. Sin embargo, en el artículo 93, 94 y 95 de este código, se establece que los pueblos y nacionalidades deben someterse a una consulta popular. Y le pregunto al compañero Virgilio que si bien en el artículo 93 dice que se actuará conforme la Constitución y los instrumentos internacionales no consideran aplicables los métodos estatales como imposición a las comunidades, pueblos y nacionalidades, como es la consulta popular. Sin embargo, de este artículo, al final del artículo 95 dice: en la realización de la consulta popular se podrán utilizar los sistemas de consulta propios de esa nacionalidad y pueblo. De manera que a la Comisión sí le solicito eliminar esa posibilidad de consulta popular y establecer, lo voy a hacer llegar por escrito, un texto alternativo de que la consulta tiene que ser en base a los procedimientos, usos y costumbres de cada uno de los pueblos y nacionalidades. Caso contrario, nosotros estaríamos violando el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice lo siguiente: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. De manera que si ustedes en el artículo 93 pusieron que se respete los instrumentos internacionales, solicito a la Comisión que se redacte nuevamente el artículo 93 porque es atentatorio a los convenios internacionales. El artículo 4 de la Declaración Internacional dice: los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. De manera que estoy demostrando que hay una contradicción entre lo que han redactado y las normas internacionales. En tal virtud, yo propongo que se elimine el artículo 94 y 95 porque contradice a las normas internacionales y espero que podamos trabajar juntos en un alternativo que lo voy a hacer llegar. Además, yo creo que es importante tomar en cuenta los derechos colectivos de la Constitución, que en el numeral 9 del artículo 57 dice, entre uno de los derechos, conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad. De manera que cuando ustedes están diciendo que si en una parroquia, en un cantón o en una provincia hay dos circunscripciones territoriales indígenas, tienen que unificarse en uno. Hay que dejar que los pueblos, nacionalidades, se autodefinan y de acuerdo al criterio de ellos se podrá definir o no una circunscripción. No podemos obligar mediante el COTAD unificar dos autoridades en uno. En honor al tiempo, yo quiero también decir que en el artículo… Le queda un minuto. Sí, en el artículo 95 dice que estas circunscripciones contarán con financiamiento. Yo sí creo que es importante que la Comisión diga, si bien es cierto, a través del Gobierno central se va a dar recursos para organizar las circunscripciones, ¿quién lo va a dar? Aquí dice el Gobierno central, pero hay que decir a quién. Por ejemplo, los comuneros, las comunidades de Tigua están ya cerca de declarar la circunscripción. ¿A quién deben pedir ya el presupuesto después que esta ley sea publicada? Estas y otros temas que tienen que ver con la consulta previa, libre e informada de los pueblos y nacionalidades,
lo voy a hacer llegar por escrito. Muchísimas gracias.